Bueno, tenemos a nuestras invitadas en el estudio bailando. Están muy contentas esta mañana. Son 2 chicas de nuestra universidad, de la Universidad de Salamanca, que están en el máster de Patrimonio de la USAL y que enseguida se van a presentar ellas porque, bueno, esta mañana vamos un poco atropellados, todo deprisa y corriendo. Sé que una de ellas es María Echeondo, pero creo que es María precisamente la que no se sienta en este momento en el estudio, sino que está grabando todo lo que van a comentar sus compañeras. Así que, chicas, buenos días y lo primero, decidme vuestro nombre. Muy buenos días. Bueno, somos Ainhoa y Nuria, que somos parte de ese grupo que va a presentaros esa exposición, de la que es muy parecida a la que ayer ya os comentaron nuestros compañeros por la mañana, que también estuvieron. Eso es, y bueno, van a venir más compañeros vuestros, porque desde luego tenéis un máster fabuloso, estupendo, sobre todo por esta posibilidad, ¿no?, que da de poder comunicar algo, como en vuestro caso, creo que habláis de medicina, no sé, Industrial Illness, es el título de vuestra exposición. Sí, bueno, nuestra exposición se basa sobre todo en objetos médicos y hemos querido hacer una comparación de los que se utilizaban en la Revolución Industrial, sobre todo centrándonos en el Londres de 1868 y comparándolos con los que se utilizan hoy en día. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo se os ocurrió esta idea? Porque, vamos, es un poco rebuscado, ¿no? No sé, un poco. No sé si alguna sois estudiante de medicina. ¿Cómo ha venido? Primero, la elección del tema. Pues la verdad es que no, ninguno en el grupo somos de perfiles muy diferentes, pero ninguno tiene nada que ver con la medicina o asistente médico o nada por el estilo. Pero sí que es cierto que, bueno, el videojuego del que también te comentaron ayer, todos los trabajos se basan en 5 videojuegos de la saga de Assassin's Creed. Entonces, a nosotros nos tocó ese videojuego de la revolución industrial en pleno Londres y dijimos, ¿de qué podemos hablar? Se ha hablado mucho de las mujeres, se ha hablado mucho de las fábricas, pero la medicina nos extrañó mucho porque había cosas muy similares a las que nosotros veíamos día a día y al final también con toda esta sociedad y todo este momento que estamos viviendo, al final, quieras que no, todos hemos pasado por un hospital, por una prueba médica en estos últimos 2 años. Entonces al final también surgió un poco... Claro, que parece también un poco mediatizado uno en sus decisiones por el contexto que está viviendo, ¿no? El momento histórico que está viviendo. Bueno, me decís que sois más personas en el equipo. Sí. En este caso, aquí estáis 3, Ainhoa, María y Nuria. No sé si cuántas personas más se han quedado fuera, no han venido hoy. Pues mira, en principio tenemos 4 personas más. Estaría Marilú, que es nuestra comunicadora de redes, que ahora mismo está realizando las prácticas por la mañana, entonces por eso no ha podido venir. Y tenemos a otras 3 personas trabajando directamente en el stand, que son Irene, que es graduada en Historia, Julio, que es graduado en Arqueología, y Marian, que es graduada en Musicología. Sí, ese es un grupo muy diferente. ¿Marian o Mariano? No. Mariano. Marian, con A. O sea, con N al final. Con N al final. ¿Pero es un chico o una chica? Una chica, es María Antonia. O sea que Julio aquí está en desigualdad de condiciones muy evidente, ¿no? Claramente, la verdad. Bueno, ¿y qué hace Julio en el equipo? No sé si tiene... Supongo que cada uno os habéis repartido un papel, ¿no? Claro, pues Julio ahora mismo es el coordinador de actividades. El coordinador de actividades. Bueno, ¿y cuántas actividades requiere poner en marcha un proyecto de este tipo? Pues habíamos planteado a lo largo del mes que dura la exposición iba a estar puesta en la facultad, unas 4 conferencias y unas entrevistas también a profesionales, sobre todo de la historia de la medicina de aquí de la USAL. Y luego también habíamos pensado pues tanto actos de inauguración como actos de clausura e incluso un taller para los más pequeños para poder dinamizar, y eso que el tema era un poco complicado para acercárselo a ellos, pero bueno, hemos conseguido pensar algún juego así para que ellos también estén involucrados. Bueno, porque la medicina sí que les llama mucho la atención a los niños. No sé si a los niños del presente. En mi época, la medicina yo creo que nos llamaba la atención a todos, ¿no? Esto del fonendoscopio que nos llamaba muchísimo la atención, yo creo que es un mundo muy atractivo. Claro, además, incluso el fonendoscopio es uno de los objetos que nosotros vamos a tratar porque justo esos auriculares que vemos ahora pues vienen de todo este momento. Entonces vamos a intentar hacer todo ese tipo de actividades. El problema también es que, bueno, la semana que viene ya terminamos el máster y tenemos que ver pues cuántos de nosotros nos vamos a quedar aquí, cuántos nos vamos a ir a hacer prácticas fuera y qué actividades de esas vamos a poder realizar al final. Pero sí que es cierto que tenemos varias entrevistas y queremos seguir un poquito activos en redes un par de semanas más, aunque no estemos aquí de manera presencial. Ay, qué pena, porque claro, este máster también tiene prácticas, supongo, claro, ¿no? Y algunos de vosotros no vais a estar en Salamanca. No, nos vamos, además, varios de nosotros ya tenemos las prácticas fuera y bastante fuera de la ciudad. Entonces eso también... El grupo se queda partido, la verdad. Y bueno, ¿y de dónde soy? Yo no sé si... Imagino que también de muy diferentes procedencias, ¿no? Sí, bueno, cada uno de una punta. Contarnos esas puntas. Mira, tenemos, por ejemplo, Marilú es de Ecuador, María es de Barcelona,
Ainhoa es de Navarra, Julio es de Albacete, hay un par de personas que son de aquí, yo soy de Madrid, por ejemplo. Entonces, la verdad que somos, además de muy diversos en cuanto a nuestras formaciones, muy diversos en cuanto a nuestra procedencia también. Bueno, el stand, digamos que es la parte más evidente, ¿no? Esa parte expositiva, claro, como su nombre indica, ¿no? La exposición es más evidente, pero realmente este máster os da la posibilidad de desarrollar otra serie de capacidades y hacer otras muchas cosas. Me hablabas de las prácticas hace un momento, pero está lleno de contenidos y de posibilidades, ¿no? De desarrollo el máster ¿no? Pues sí, bueno, a ver, al final... Contanos un poco, con esto os quiero que me digáis un poco cómo se desarrolla el máster, ¿no? Sí, porque supongo que también tendrá su parte teórica, ¿no? Claro, hombre, hasta ahora ha sido prácticamente todo teoría. Sí que es verdad que gracias a que hay muchas asignaturas diferentes, pues hemos tocado muchos palos diferentes dentro del patrimonio, que es en lo que se basa el máster. Entonces hemos tenido asignaturas tanto de patrimonio artístico, que quizás es lo más evidente, pero también se tocan temas como patrimonio musical o el inmaterial. Entonces eso sí que es verdad que ahí amplían mucho el abanico. Luego ya hay cosas más de gestión. Más propias, que realmente es el trabajo que hay detrás y que nunca se llega a ver. Es lo que tú decías, la parte evidente. La intendencia, ¿no? O la cocina, ¿no? Claro. De toda esa parte de buscar personas con las que contactar, tienes que buscar recursos de donde no hay. Como decían ayer nuestros compañeros también, es sacar lo máximo con el mínimo presupuesto posible, y eso también nos lo ha hecho todo. La eficiencia, ¿no? Hay que ser eficiente. Muchísimo. Bueno, vamos con el eslogan, el logotipo corporativo que habéis utilizado, porque yo creo que aparece, es Londres, ¿no? Sí. Son 2 objetos, lo explicábamos ayer también en redes, además. Tenemos el fonendoscopio, que es la última versión, y ese Skyline de Londres, que es donde nos vamos a basar, porque es donde surgen todo este tipo de avances, sobre todo por la necesidad de los barrios. Sí que es verdad que también el logo, aparte de los dibujos, los colores que hemos utilizado también están pensados específicamente, porque se ve que el fondo es gris, que nos recuerda mucho a ese Londres lleno de niebla, humo. A la niebla. Sí, porque estaba incluso todo lleno de fábricas. allá hace el destripador también. Un poco, puede ser. Un poco, ¿no? Puede ser. Claro. Y en cambio el blanco, lo que decía también Nuria, todo el blanco que hay del fonendoscopio y del Skyline de Londres nos recuerda a todo el mundo de la medicina, las batas, que al final también se da en esta época. Momento, claro. Bueno, ¿y cuántos de estos instrumentos que se producían en esa época, el fonendoscopio, ha llegado hasta la actualidad? Eso lo sabemos bien, ¿no? Está en la consulta de cualquier médico, pero ¿cuánto de eso se ha perdido por el camino? Yo no sé si nos podéis ilustrar un poco de aparatos que pudieran existir en aquel momento, que despegaron en aquel momento, pero que ya no se utilizan. Pues, como supongo que también hay muchísimas cosas que tenemos ahora, pues todo el tema de los rayos X, supongo que es posterior, la posibilidad de una ecografía, ¿no? O de un TAC, todo eso ya muy posterior, claro. Pues la verdad es que más que perderse, se han mantenido muchísimos más objetos de los que nos pensamos y muchísimos más inventos de los que realmente llegamos a pensar cómo va a haber surgido esto en 1800, y sí que surgió y se ha ido modificando, pero ha llegado hasta nosotros. Sí, eso sorprende. Sí que es verdad que hay aparatos como los de electroshock, que como su propio nombre indica, pues ya no se utilizan. Pero bueno, afortunadamente y las lobotomías, pues tampoco. Pero bueno, quitando esos casos un poco más turbios, vamos a decir, de la historia de la medicina, la mayoría de objetos nos ha sorprendido, porque es que son la versión como sin pulir de lo que tenemos hoy en día. Sí que es verdad que con mayor higiene, y luego encima con cuando se empezó a utilizar el plástico, que es mucho más higiénico también que el metal o que otro tipo de materiales, ahí sí que se nota. Pero es la misma base realmente. Pero incluso los protocolos de limpieza y de sanidad que tenemos también empiezan a surgir en este momento con figuras tan relevantes como Florence Nightingale, que fue una enfermera. La de lavarse las manos, ¿no? Yo creo que ella fue la que impulsó mucho esto de lavarse las manos, que se evitaban cantidad de contagios y ahora enfermedades. Eso lo tenemos ahora muy pendiente. Y lo tenemos pendientísimo. Por eso. Además es que fue ella la que se dio cuenta de que muchas de las muertes después de guerra venían por las infecciones que se producían posteriormente y no tanto por la herida en sí. Entonces cosas de ese estilo nos sorprendieron muchísimo, o incluso el precursor de la ambulancia también surge en este momento, en una de las pandemias que hubo en Londres en 1800. Entonces es bastante curioso cómo hemos ido tomando todas esas ideas y han llegado hasta hoy, que esa es sobre todo la idea de nuestra exposición, bueno, de lo que vais a ver
Bueno, manera qué interesante, positivo. es interesantísimo, desde luego. ¿Y cómo se documenta uno para esto? Porque en Londres, supongo, no habéis estado, ¿no? En museos de Londres donde pueda haber artilugios de estos guardados. ¿Cómo se documenta uno para esto? Yo no sé si incluso a través de la historia del arte. No de la historia del arte, sino determinadas obras artísticas de momento. Porque, bueno, yo estaba pensando, ¿no? Hay una pintura muy antigua que es Lección de Anatomía, donde precisamente se ve ya cómo se examina un cuerpo humano. Yo no sé si también a través de objetos artísticos, de cuadros, de algún testimonio artístico, habéis tenido referencias para poder montar esta exposición. Sí, bueno, a ver, es verdad que estamos en 1860 y estamos ahí entre cuadros y fotografía, ¿no? Estamos ahí en el cambio, entonces sí que hay algún grabado, sobre todo de ese Londres lleno de chimeneas, que era lo primero que se te viene a la cabeza. También dibujos de esas barriadas, esos barrios que se hicieron de la nada. Luego lo que has comentado, estos cuadros de las salas de anatomía, que hay muchísimas, y nos hemos basado muchísimo en eso también. Claro, sí que es cierto, bueno, eso te lo podría explicar sobre todo nuestra comisaria, que es Irene, que ahora mismo está trabajando en el stand, pero sí que tiene un trabajo muy importante por detrás. Pero sí que está bastante documentado, la verdad. Se ha ido bastante a información, a artículos científicos. Hemos mirado también. Lo bueno es que, aunque no hemos podido ir a Londres ahora mismo, cosa que nos hubiera encantado, pues 3 días en Londres. A mí también. Pero sí que es cierto que la pandemia también nos ha facilitado mucho los contenidos que podemos encontrar de museos londinenses o de Inglaterra en red. Entonces también hemos utilizado muchísimo toda esa información para poder potenciarlo. Eso es verdad. Al final con la pandemia se han digitalizado muchísimos museos y ha habido ese cambio, ese empuje, ¿no?, que muchas veces necesitaban estas instituciones para ya dar el paso. Y eso al menos es algo positivo de todo lo que podemos sacar de estos 2 años. Desde luego. Sí. Oye, ¿y a quién creéis que le puede interesar vuestra exposición? Porque yo estaba pensando, bueno, en todos los estudiantes de medicina, ¿no?, de lo biosanitario en general aquí en Salamanca, que tenemos muy buenas carreras y muchos estudiantes además, son carreras muy pobladas. ¿A quién creéis que le puede interesar además esa exposición? También, no sé si por eso, por lo que comentabais, ¿no?, por el periodo que estamos atravesando, que es algo que pueda ser incluso de interés general. Pero ¿a quién pensáis que le puede interesar de manera más preferente este trabajo que habéis hecho? La verdad, yo creo que está bastante bien planteado. A ver, nuestro espacio ahora mismo lo que va a representar, sobre todo, hemos intentado crear una habitación realmente dentro de un hospital. Hemos querido traer ese ambiente de hospital directamente al hall de la universidad. Entonces, sí que puede interesarle mucho a la gente de medicina, que a lo mejor no es consciente de todo ese origen previo y que muchas veces, entendiendo todo lo que tienen que estudiar, no tratan casi este periodo de la historia, pero también puede interesarle mucho a gente que esté pensando si estudiarlo. Niños pequeños, la verdad que yo creo que les va a gustar muchísimo cómo hemos dinamizado el espacio y cómo están colocados los objetos. Yo creo que puede dar bastante, dependiendo del enfoque que se le quiera facilitar, se puede entrar en bastantes zonas o en bastantes capas de la sociedad. O incluso a la propia gente de la Facultad de Geografía e Historia, porque al final lo que nosotros estamos tratando es ese punto de unión entre la medicina y la historia. Y hacer esa comparación de objetos le puede servir a alguien que está estudiando la medicina como tal, que lo va a entender muy bien los objetos, pero también a alguien que está estudiando historia o historia del arte o toda carrera de humanidades, que va a entender muy bien el contexto y el ambiente en el que se encuentran esos objetos. Entonces es un poco el punto de unión de esas dos carreras que así a priori no parece que tengan mucho en común. Bueno, ¿y cómo habéis hecho esa habitación de hospital? Contadme, yo no sé si con cajas de cartón, porque yo veo cartones, veo muchas cajas de cartón aquí en una fotografía, la fotografía de la documentación que nos enviasteis a la radio. ¿Cómo habéis montado esa sala o esa habitación de hospital? La verdad que la materia prima, la primera fueron esas cajas de cartón que hemos ido modificando, que hemos ido apilando, que hemos ido recortando y que al final hemos ido vistiendo para generar todo ese espacio y que quede coherente con lo que queremos contar. Ha sido un proceso bastante muy breve pero muy intenso, porque han sido muchísimas horas de cómo lo hacemos, tenemos que pensar que tienen que parecer azulejos, tenemos que pensar que tiene que ser muchas cosas, pero yo creo que la materia prima en realidad han sido esas cajas que venían y que teníamos que darles forma y crear ese espacio. Y colocándolas ha sido cuando nos hemos planteado
cómo poder hacerlo, cuántas queríamos. Ha sido, la verdad, un proceso bastante dilatado en el tiempo, aunque lo hemos tenido que hacer en muy poquito tiempo. En pocos días, más bien. Muy bien. Y yo no sé de qué manera, bueno, luego os preguntaré otra cosa que tiene más que ver con vosotras, pero me comentabais que esto sería, yo creo, supongo que el pistoletazo de salida es la exposición, ¿no? Porque creo que se inaugura el próximo 24 de marzo, ¿no? Sí. Pero me comentabais que hay otra serie de actividades como esas conferencias que estáis intentando que se produzcan, ¿no? Hay otras actividades, algún taller, quizás también con los niños. ¿Eso cómo va de avanzado? Y si nos podéis comentar cómo podemos informarnos, ¿no? Porque supongo que toda esa batería de actividades que tenéis previstas, lo que queréis es que asista la gente, ¿no? Y que tengan una... que calen, ¿no? En la sociedad salmantina. ¿Cómo vais a dar a conocer todo eso? No sé si tenéis una página web. ¿Cómo se puede seguir vuestro trabajo? Bueno, pues aunque nos gustaría seguir con el proyecto durante casi un mes y hacer todas las actividades que pudiéramos, sí que es verdad que, dado el problema con las prácticas, pues hemos querido centrarnos sobre todo en redes y las conferencias o estas entrevistas con profesionales. Vamos a intentar hacerlas en la mayor brevedad posible y poder subirlas tanto al canal de YouTube como a Instagram, como a Twitter y a todas nuestras redes sociales, que nos llamamos igual que la exposición, que es Industrial Illness. Industrial Illness, o sea, que se pone Industrial Illness y ahí salís vosotros con todas las actividades que queréis realizar. Entonces queríamos subir tanto las entrevistas a los profesionales y así intentar hacer más o menos una pequeña conferencia, pero sí que quedara ya algo de información y que la gente pudiera buscarla y si les interesa pues poder seguirnos. Claro, que sea un buen punto de partida para que la gente que le pueda interesar todo este mundo y todo este momento histórico pues, parta de algún momento. Siempre dices, ¿qué hago? ¿Qué miro? Pues, mira, tengo aquí una entrevista con gente especializada hablando de este momento y desde ahí vamos a ver qué podemos hacer. Claro, puede ser un punto de partida también. Claro. Oye, ¿por qué hicisteis este máster? Porque muchas de vosotras no sois de aquí de Salamanca, me habéis comentado que habéis venido prácticamente de todos los rincones de España. Cuando uno se matricula en un máster en evaluación y gestión del patrimonio cultural, me gustaría saber por lo menos las motivaciones de vosotras dos, que sois las que estáis aquí a mano. ¿Por qué hace uno un máster de este tipo? Es complicado. A ver, sí que es cierto, por ejemplo, que en mi caso contó mucho la posibilidad de salir de Madrid. Llevaba 2 años encerrada, pues también la pandemia, queramos que no, influye en todo. Entonces yo llevaba 2 años encerrada en Madrid, necesitaba salir. Y siempre que miras Salamanca y lo miras con unos ojos de universidad, vida, actividades. Era una ciudad que seguía siendo muy viva, pero que además me daba la distancia suficiente como para poder respirar y salir y ver que no había contaminación. Ese humo también de Londres en el ambiente, sí. Yo salí huyendo casi de él. Entonces, eso y sobre todo la posibilidad de toda la parte práctica, que al final se ha visto materializada durante el máster con la cantidad de proyectos que hemos realizado, con pero con todos los anteriores que han sido más teóricos, pero que también son muy prácticos en el sentido de plantearnos cosas que puedan llevarse a nivel real. Y esas prácticas externas que vamos a empezar en unos días, en unas semanas casi. ¿Que dónde te llevan a ti, por cierto? ¿Sigues en Salamanca o vas fuera? Yo me vuelvo ya a casa. Vuelves a Madrid, ¿no? Volvemos. A la neblina de Madrid. Sí, a Londres casi. Bueno, porque yo creo que al final también se echa de menos, ¿no? Imagino, ¿no? Un poquito. ¿Y tu caso cómo es? Pues, a ver, un poco parecido. Sí que es verdad que yo tanta humareda pues no tenía, porque pues en Pamplona no vivimos tanta gente, pero sí que es verdad que todo el concepto práctico que tenían y la larga lista de sitios donde podrías hacer esas prácticas, porque la universidad tiene muchos convenios con diferentes instituciones, pues a mí me llamó mucho la atención. Y todas las actividades y asignaturas que había sobre museos, sobre todo, que es lo que a mí me gustaba, y archivos, pues a mí así a priori me llamó la atención. Luego sí que es verdad que ha habido otras asignaturas que me han gustado casi más. Pero bueno, eso estaba muy bien. Y yo también me vuelvo. Así que no somos buen ejemplo aquí porque nos vamos las dos. Bueno, ¿y pensáis que vuestro futuro profesional puede pasar de alguna manera también por algo vinculado a esa gestión del patrimonio? ¿O cómo lo veis? Yo sé que os estoy preguntando esto en un momento que es que casi nadie sabe, ¿no? ¿Qué va a hacer después? Pero yo no sé si de alguna manera vais a orientar vuestros pasos profesionales por aquí. Nuestra idea, o por lo menos la mía y la del resto de miembros del grupo con los que hemos hablado, nuestra idea es intentarlo con todas nuestras ganas. Entonces, siempre, si haces esto, además es una carrera y un máster que se hace mucho por amor al arte y nunca en el mejor de los sentidos, por todas las artes en este caso. Y al final sí creo que vamos a intentarlo de alguna manera o de otra, ir hacia esos pasos. Sí que es verdad que pinta difícil.
Muy difícil. Por las pocas plazas que suele haber y todo el mundillo. Que es un poco contradictorio, ¿no? Por la cantidad de patrimonio que tiene España. Yo creo que debe ser de las países, ¿no?, con más patrimonio a nivel mundial, ¿no? Con tanto patrimonio y que gestores del patrimonio quizás no encuentren trabajo. Claro. Es un poco contradictorio. Es que encima encontramos patrimonio en todas partes y al final... Bueno, y en Salamanca, si habéis estado en Salamanca, ya sabéis, o sea, es a paso que va uno dando, ¿no? Por la ciudad. Está lleno. Pero es que encontramos casos, por ejemplo, que pues la mayoría de estos puestos sobre cultura las encontramos en ciudades muy grandes, como podrían ser Madrid o Barcelona, y en cambio el patrimonio es que no hace esa distinción. El patrimonio lo encuentras en un pueblo muy pequeño de Burgos, y claro, ahí hay que llegar. Y actualmente el patrimonio también siempre es lo último de la lista de las prioridades que se tienen, y al final solamente nos preocupamos cuando ya está casi derruido por completo. Entonces también es muy triste como gestores de patrimonio ver cómo eso sucede y ver cómo no puedes hacer nada porque, claro, no, es que es más importante darlo a medicina, que no decimos que no. Pero hay otra parte que también tiene que destinarse a otros fondos. Desde luego, porque si no es que dejaríamos de ser lo que somos, ¿no? El patrimonio está vinculado directamente con ser humano, ¿no? O sea... Claro. En Salamanca, de todas maneras, tampoco sería un buen ejemplo porque sí que ha mantenido Salamanca muy bien su patrimonio, ¿no? Incluso cuando se cayó la catedral, conservaron la catedral vieja. Esa es la historia de la catedral vieja. Se cayó por el tema del terremoto y continuaron construyendo, ¿no? No, por el terremoto no, fue por otra cosa antes, porque cuando el terremoto ya estaba la catedral nueva. Pero fue precisamente eso, que conservaban solamente esa parte y dijeron, bueno, pues ¿para qué la vamos a tirar? Vamos a hacer algo nuevo. Claro. Y fijaros ahora en la Catedral Vieja, la maravilla que es, ¿no? Esa belleza del románico. Claro. Bueno, ¿y qué más cosas me podéis contar que yo no os haya preguntado y que dijerais, bueno, esto es muy importante que se sepa esta mañana en la radio? No sé si habrán quedado muchísimas cosas por decir, así que tenéis un minuto, si queréis, cada una, Ainhoa, Nuria, para comentarnos en torno a este industrial illness, algo que no hayamos comentado. Bueno, comentar yo creo que queda bastante poquito, así que animar a la gente a que venga. Así que es cierto que vamos a presentar el 24, pero podéis pasaros a día de hoy por la facultad y ver cómo va el proceso. Podéis haceros fotos, estar activos en redes. De verdad, si nos veis además a nosotros allí trabajando, vamos a estar estamos disponibles perfectamente para que nos preguntéis, para que nos digáis, para que hagamos lo que sea. Más queremos mejorar y queremos ver también cómo reacciona la gente de fuera, porque muchas veces, estando dentro del propio proyecto, no somos conscientes de si hay algo que podamos mejorar o cambiar. Uh-huh. Y también, por ejemplo, bueno, eso, que nos sigáis en redes, el @ es el mismo, todo junto, sin espacios, y vamos a intentar estar lo más activos posibles para daros también y enseñaros todo lo que estamos haciendo y todo lo que hay en la retaguardia, que no sé, vamos a poder mostraros de manera presencial en el stand, pero que es un trabajo que también hemos hecho. Es un trabajo que está hecho. Claro. ¿Y tú quieres comentar alguna cosilla, otra? Pues solamente eso, que a ver si os gusta y pues saber que nos ha gustado mucho hacer el proyecto, que hemos estado muy interesadas, que hemos hecho un trabajo, lo que ha dicho Nuria, pues es que detrás hay más que unas simples cajas pegadas con pegamento y ahí hemos metido muchísimas horas, pero que estamos abiertas a cualquier comentario y vamos, que es que la facultad está abierta excepto los fines de semana. Cuando quieran, estamos normalmente mañana y tarde ahí pegando cajas y haciendo artatas. Ahí con vuestro hijo. Ahí sí, bueno, ya se nos ha hecho muy grande, la verdad, pero sí. Se ha hecho mayor el niño. Sí, dentro de poco ya vamos a dejarle que sea feliz y que sea libre. Nos apartaremos. Bueno, ya sabéis que ahora no se van de casa hasta que no tienen muchos años. Bueno, pues ha sido un placer conoceros esta mañana y bueno, además habéis dado un buen ejemplo, ¿no?, de ese trabajo también que decís que está en la retaguardia de Intendencia, porque María también ha estado aquí todo el rato, que no la han escuchado los oyentes, pero que aquí lleva trabajando todo el rato también para que esta conversación que tenemos esta mañana haya podido llegar a muchísima más gente. Os agradezco muchísimo que hayáis venido a la radio de la Universidad de Salamanca y a estudiar también a la Universidad de Salamanca. Mucha suerte, que os vea mucha gente y que os vaya muy bien todo en el futuro. Agradecerte a ti también la opción de darnos esta vía para que la gente sepa cuál es nuestro proyecto. Y nada, simplemente buen fin de semana, que ya todos nos lo hemos ganado mucho. Se note que sea viernes hoy. Sí, por favor. Gracias, hasta luego.